Tú mencionaste a las pymes que han sido muy debatidas en este tema. Sí. Desde tu expertise tributaria me gustaría preguntarte yo creo que vale la pena volver a preguntar quiénes son las pymes. Escucha a un dirigente de los micro y pequeños empresarios que él está a favor de la reforma tributaria porque él decía quienes se autodescriben como emprendedores. O sea, hay un sector que gana bastante dinero, digamos, y que se reconoce como pyme también. Entonces, ¿dónde están las pymes? ¿Hasta cuánto ingreso y hasta cuánto, digamos, cuánto están ganando y cuánto les afectaría la reforma? Yo creo que lo más relevante es, de nuevo, volviendo a lo anterior de tema integrado, al final te golpea o no te golpea dependiendo de tus ingresos finales como persona. O sea, si tú ganas mucha plata y tienes 15 pymes, la tasa que manda es el 30 o 35% tuyo, da lo mismo lo que pagó la pyme. Al revés, si tú eres de verdad una pyme chica, una zapatería, una panadería y no ganas mucha plata, supongo, para poner el caso extremo, que ganas 600.000 pesos al mes con tu pyme, estás pagando 20%, pero al final te van a devolver todo, porque estás exento. Entonces pagaste cero. Y esa es la tasa que importa. Eso es lo primero que hay que decir, que es importante tomar en cuenta. Lo segundo que es relevante como criterio, por lo mismo, es, al final lo que importa es quiénes son los dueños de las pymes, no si son pymes o no pymes. ¿No es cierto? O sea, si tú tienes una empresa grande y ganas 6 millones de pesos al mes, y yo tengo 14 empresas chicas, todas pymes, y gano los mismos 6 millones de pesos al mes, ¿por qué yo voy a pagar menos impuestos que tú? Porque yo tengo pymes. No hay ninguna razón para eso. Y de hecho sería súper injusto. Sería súper injusto contigo, porque ganamos lo mismo y yo pago menos solo porque tengo 6 empresas chicas y tú tienes una grande. Y los incentivos, todos sabemos cuáles son. Vas a dividir tu empresa en 6. A que todos instalemos ¿No las pymes. Entonces, tener ese incentivo hacia las pymes, porque son pymes como si fueran una cosa maravillosa, superior a otras, de verdad no tiene ninguna lógica. Y tal como está la reforma ahora planteada, ¿cuál sería el efecto sobre las pymes, tratando de distinguir las pymes de las que son grandes, chicas, digamos? Esa es la parte que es más difícil, porque cuando uno mira las pymes, uno se engaña, porque uno mira números y uno cuenta empresas nomás. ¿No es cierto? Y cuando tú cuentas empresas, claro, hay un montón de pymes. Cuando uno mira los datos de impuestos internos y separa las pymes un poquito más, empiezan a pasar cosas misteriosas. Hay una parte importante de las pymes en las que nadie trabaja, no tienen oficina, no tienen activos, nada, son pymes de papel. ¿Queremos de verdad proteger a esas pymes? Yo estoy del lado de que no, digamos, porque estamos destinando un montón de recursos de la economía que se van a contadores y abogados a invertir en empresas de papel para pagar menos impuestos. Para eso son esas pymes. Hay pymes de papel y hay pymes de verdad. Entonces lo primero es separemos las de verdad de las de papel. A las de papel, ojalá las afecte esta reforma y desaparezcan. Eso sería una buena noticia para Chile, que no destinemos recursos a crear empresas de mentira para pagar menos impuestos. Mejor destinemos recursos a cosas de verdad que entonces son, sociedades, por ejemplo, claro, que constituyen las personas que tienen ingresos muy altos para empezar a pagar menos impuestos. Y entonces en las pymes de verdad, que son las que nos importan, ¿no es cierto? Las que de verdad producen, tienen gente contratada, venden cosas de verdad. Ahí el efecto puede ser importante del punto de vista del flujo de caja, o sea, más que de cuánto pagas, porque como al final pagas tu tasa de persona, o sea, tú tienes una pyme de verdad, produces de verdad, eres una panadería, la tasa que importa es la tuya, y si ganas poca plata vas a pagar 0 al final, o muy poquito. Pero por mientras te retuvieron 20, y si tú estás corta de caja, esa retención te aprieta y duele, claro. Y duele, porque una forma de financiarte entonces es tener que ir a pedir un crédito que es carísimo para una pyme, ¿no es cierto? Entonces, ese sí es un problema real, ¿no es cierto? Y si yo ahora te voy a retener 25 en vez de 20, bueno, estás más apretada que antes, no hay ninguna duda. ¿Y eso, tal como está planteada la reforma, va a afectar a los pequeños empresarios? Yo creo que tiene un efecto en flujo de caja. Ahora yo creo que la forma de solucionarlo, dado que el problema es la caja de las pymes, no queremos tener un sistema en que incentive que tú te disfraces de pyme y pagues menos impuestos de lo que te corresponde, que es lo que tenemos hoy día. Entonces, el lado correcto es decir, aquí cada uno paga de acuerdo a los ingresos que tiene, me da lo mismo si tienes empresas chicas, grandes, medianas, si eres independiente, dependiente, es el sistema que uno quisiera, ¿no es cierto?, avanzar en esa dirección. Entonces, del punto de vista de las pymes, uno quisiera algo que les alivie la caja. Y yo creo que ahí hay medidas que van por otro lado. O sea, efectivamente que puedan pagar PPM con plazos más tarde es importante para las pymes. ¿No es cierto? Que tú vendiste algo, tienes que pagar esa retención por lo que vendiste, pero nadie te ha pagado, porque el que te compró te va a pagar en 180 días, entonces 60. Te aprieta más. Entonces, tener algún sistema que funcione en base a flujo de caja
alivia sin necesidad de que tú pagues menos de lo que te corresponda. Eso se llama un impuesto de flujo de caja, en el cual la forma que yo calculo tus impuestos es todo lo que te entró, plata de verdad, no lo que vendiste y todavía no te han pagado, la plata que te pagaron, menos lo que gastaste de verdad. ¿No es cierto? Entonces estoy mirando tu flujo de caja, cierto. Y sobre eso yo te pago impuestos, te cobro los impuestos de acuerdo a tus ingresos. Eso es un buen sistema para las pymes, porque las alivia donde les duele, no genera la injusticia que si tú ganas lo mismo que yo, pagas menos solo por ser pyme, lo cual es injusto y es bien ineficiente. O solo porque tuve la habilidad o tengo los ingresos para asesorarme de manera tal de construir todas las pymes que por ejemplo. Entonces por ahí un último comentario que yo creo es importante destacar de las cosas que tenemos números. Las empresas de renta presunta en Chile son empresas que se supone que son pymes, y se supone que son pymes de verdad. Es una discriminación aún mayor. Son pymes agrícolas, mineras y transportistas. O sea, y tú dices, ¿por qué esas pymes y no pymes en otros sectores? Bueno, así es, digamos. El lobby de algunos sectores es mejor que el lobby de otros sectores. Esos son los orígenes. Antiguamente era por simplicidad. Si tú tienes un campo y vendes fruta, en realidad que lleves contabilidad, impuesto interno, fiscalizarte, es un lío. Entonces, de verdad, mejor te cobro un porcentaje del valor de tu tierra y somos todos felices. Tú pagaste impuestos, yo no te tengo que fiscalizar, estamos todos bien. Pero eso está bien para hace 40 años atrás. Hoy día todas esas empresas que declaran bajo renta presunta, todos tienen factura, todos tienen cuenta corriente, los bancos les piden más datos contables para prestarles plata. O sea, esto así ya no es tan cierto que no se puedan fiscalizar. Y cuando uno va a los números, que este es mi mensaje final, perdón que me haya demorado un poquito más, uno mira las de renta presunta, uno ve la Sociedad Nacional de Agricultura en su presentación al Senado, dijo 99% son pymes. Entonces que eliminemos esto, castiga a las pobrecitas pymes. Pero cuando uno ve quiénes son los dueños de esas pymes, ¿qué es lo que importa? 86% de todas las utilidades de esas pobrecitas pequeñas pymes pertenecen al 8% más rico de Chile. O sea, es gente rica disfrazada de pyme agrícola, gente rica disfrazada de pyme transportista. Esas son las pymes de renta presunta. Entonces, hoy día la renta presunta es fundamental. ¿Esos son datos que tú viste? Son con datos que yo construí a partir de los datos de impuestos internos. O sea, son datos duros, reales. No es ni simulación ni supuesto. Esos son los datos. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo hoy día la renta presunta. Es un vehículo de escape para que el 10% más rico no pague lo que le corresponda y pague la mitad. Yo hice ese ejercicio. Primero miré todas las empresas de renta presunta, vi quiénes eran los dueños, miré sus ingresos, miré a quienes pertenecían, y el primer número es esto: 86% de las utilidades pertenecen al 7-8% más rico. Y después nos dice que ¿cuánto pagarían si tuvieran el régimen de cualquier empresa en vez de este régimen privilegiado? De renta presunta. Pagarían el doble. El doble. O sea, el 8% más rico que tiene empresa de renta presunta paga la mitad de lo que le corresponde. Esa es la renta presunta hoy día. Y en todos los países más en vía de desarrollo que ya tienen capacidad computacional, banco, factura electrónica, esto se extinguió. Y en Chile seguimos teniéndolo, y uno ve el lobby como la Sociedad Nacional de Agricultura que cuenta verdades a medias. Te dice 99% son pymes y hasta ahí se queda calladito, pero no te dice quiénes son los dueños de las pymes, ni te dice a quién pertenecen las utilidades de esas pymes. ¿Crees que hay otras organizaciones contando verdades a medias? En la construcción, por ejemplo. Por supuesto, también. La Cámara Chilena de la Construcción ha defendido la exención de IVA por muchos años, y es una exención que no tiene mucho sentido, porque pasan algunos de estos mismos efectos indeseados. Uno entiende la buena intención de los legisladores, de decir, yo no quiero que la gente le salga más cara su casa cuando la compra. Y una persona de clase media que ahorró para tener una casa, que tenga que pagar IVA sobre comprarla, chuta, te duele más y hace más difícil que tengas casa. Esa es la intención, es una buena intención. Pero cuando uno mira a quién beneficia esto, beneficia a cualquiera que se compre una casa en esos topes. Hoy día son 4.500 UF, esta reforma lo bajaba a 2.000, independiente de si eres pobre, clase media o inversionista. Entonces tú puedes ser alguien que no eres clase media, que estás en el 1% más rico, que en vez de invertir en fondos mutuos, o además de invertir en fondos mutuos, inviertes en un montón de departamentos de 2.000 UF y los arriendas. Y tienes 15 de esos. Bueno, yo te estoy dando una exención tributaria para esos 15 y te estás beneficiando mucho más que la persona de clase media que se compró uno para vivir en él. Y por el sistema tributario tú no tienes cómo distinguir eso. ¿Y tú tienes datos sobre eso, o eso es algo que puede pasar de acuerdo al sistema que tenemos? Es algo que puede pasar cuando uno es más difícil tener datos, pero cuando uno mira datos
de impuestos internos, que no están los datos de todas las viviendas, pero al revés, uno tiene algunos datos de quienes tienen un rol inscrito y algunos datos más gruesos que yo alcancé a mirar. Hay no poca gente que tiene 5, 8, 10 departamentos justo de 4.500 UF, que es el tope hoy día. ¿Y será coincidencia esto o no? Yo no creo en las coincidencias en estas cosas. Entonces, si uno quiere de verdad beneficiar a gente de clase media que se compre una vivienda, la forma correcta de hacerlo es hacerlo directamente, no indirectamente. Entonces, yo quiero que tú te compres una casa sin IVA porque tú eres clase media. Te doy un subsidio directo a ti. En cambio, cuando yo digo esto es una exención para cualquiera que compre, bueno, los inversionistas que compran departamentos también la capturan y tú no puedes hacer nada. En cambio, el subsidio tú lo puedes dirigir directamente a quien quieres. Entonces, lo correcto y lo que se hace en otros países es decir, el IVA es parejo para todos los sectores productivos, para todo lo que se vende, para todos los servicios. Y si yo quiero subsidiar a alguien en particular, la clase media, los pobres, a quien tú quieres, tú le das un subsidio directo. Ahora, Claudio Agostini, con todas estas cosas que tú vas contando, debe haber quienes se estén preguntando qué hacías tú en el inserto contra la reforma tributaria. La misma pregunta me hago yo, que me enteré por el inserto en el diario. Y tiene algo un poquito engañador ese inserto, precisamente por lo que tú dices. Uno, yo no di consentimiento, no me pregunté, nadie me preguntó, no me enteré. Y me pareció engañador en varias dimensiones. Una es que tú pones a un grupo de gente junto bajo un título, y esto en muchos lados se discutió después así como esta campaña ciudadana, reforma. Yo no formo parte de ninguna campaña, con nadie. Soy académico independiente, valoro mi independencia como nada en la vida, y el día que me sume a una campaña voy a poner la cara y el nombre y lo voy a decir clarito. Entonces es un poquito engañador cuando pones gente junta como si fuera parte de una campaña común, cuando varios de los que estamos ahí no somos parte de ninguna campaña en común. Y lo otro es que hay una cita que está ahí, mía, que es correcta. O sea, lo que yo dije es correcto, es verdad y lo mantengo. Tampoco es que me haya dado una vuelta a carnero. ¿Podrías repetir tu cita? Esa cita es que tal como está la reforma tiene efectos negativos en el ahorro y la inversión, y para mí es un dato de la causa, y lo dije tal cual y lo vuelvo a repetir acá hoy día porque sigo creyéndolo. Aún con las reformas que se han estado discutiendo. Yo creo que algunas de estas cosas ahora las podrían mejorar, pero así como dije esa cita, y es la que se tomó, podrían haber tomado cualquiera de estas otras citas, que yo estoy en desacuerdo con la reforma porque no elimina la renta presunta, por ejemplo, que yo estoy en desacuerdo con la reforma porque acota la exención de IVA a la construcción cuando debería eliminarla, pero por alguna curiosa razón no tomaron esas citas y tomaron otras. Ahora está bien, yo creo en la libertad de expresión absolutamente, creo que también es un valor absoluto. Es un valor también a defender. Claudio, se nos acaba el tiempo, no hemos podido entrar al detalle de la reforma tributaria, pero sí creo que nos has iluminado en torno a algunos aspectos particulares, y creo también que hay una cuestión a la base que es muy importante de revisar, y es que me da la impresión de que no tenemos datos precisos respecto a las conversaciones que estamos teniendo, o no todos los tenemos, o no están en la opinión pública claros. Y me parece que tú por lo menos has entregado más números para hablar de una conversación que le interesa a todo el país en este momento y a esta altura. Te agradezco mucho que hayas venido a Radio Cooperativa y te dejo desde ya invitado a seguir comentando una reforma porque esto se va a seguir debatiendo. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Chao.